Muy buenas noches, señor presidente y demás autoridades del Colegio de Economistas, señor rector de la Universidad Espíritu Santo y de la Universidad Católica, señores directivos del colegio, señores legisladores, concejales, economistas, colegas y amigos todos y conciudadanos. Lo primero que quiero decir es que esto es un acto de gran trascendencia y que expreso mi más profundo agradecimiento al Colegio de Economistas. Regreso tras más de 20 años en que he vivido en el exilio a este salón que nos nutre con las vivencias históricas de nuestros próceres, que nos da los valores de la ciudad de Guayaquil y que nos entusiasma realmente para poder hablar sobre la economía del Ecuador, sobre su futuro y sobre lo que los economistas debemos hacer en la circunstancia actual del Ecuador. Próxima diapositiva, por favor. No quiero solamente en la noche de hoy compartir con ustedes criterios sobre la economía del Ecuador. Quiero que como economistas pensemos cómo enfrentamos el reto que tenemos hoy en el Ecuador. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión en estos momentos? Porque esta sesión tiene que ser trascendente. Si no trasciende en cuanto a comprometernos en lo que la sociedad está demandando de nosotros hoy, no habremos cumplido nuestra misión. Y lo digo como economista y como director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, que está comprometida con este objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Vivimos una paradoja de una realidad dura. ¿Por qué una paradoja? Pues luego de haber recibido la más grande bonanza, la mayor cantidad de recursos que jamás en la historia haya recibido el Ecuador en ningún periodo, vivimos una crisis recesiva, como lo ha manifestado el señor presidente del Colegio de Economistas. Vivimos un medio circulante que muestra una caída de depósitos, vivimos deflación de ciertos precios ya por la grave recesión, el crédito se ha comenzado a contraer, la cartera bancaria se está deteriorando, es decir, una crisis de graves proporciones. Una paradoja. El Ecuador recibe la mayor cantidad de recursos de su historia y sin embargo vive esta situación. En ese gráfico ustedes van a ver una línea roja que indica el precio del petróleo en términos reales, a precios del año 2015, la línea negra es el precio nominal. No cabe la menor duda que del 2008 en adelante el precio del petróleo alcanzó en términos reales y por el más largo periodo su nivel más alto histórico. No se puede cuestionar, no hay defensa posible frente a ese argumento. Próximo. Sin embargo, si ustedes ven, ahí está el crecimiento de la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo más sorprendente de este periodo? Que si ustedes ven, entre el año 2000 al 2006, 2008,
y del año 2008 en adelante, a pesar de que la cantidad de recursos del año 2008 en adelante es un 83% del periodo frente a 17% que viene del año 2000 al 2008, sorpréndanse, queridos colegas, y sorpréndanse, conciudadanos. El crecimiento económico del año 2000 al año 2008 fue mayor que del 2008 en adelante. Es decir, con una inmensa cantidad de recursos, el crecimiento económico fue inferior. Y ya lo dijo el alcalde, que sin crecimiento económico no hay posibilidad de política social. La inmensa mayoría de problemas sociales en nuestro país son problemas económicos. La falta de vivienda es recursos más gestión. La falta de salud es recursos más gestión. La falta de educación es recursos más gestión. Hay problemas eminentemente sociales. La crisis familiar en Noruega, el alcoholismo en Suecia, los suicidios en el Japón, son problemas eminentemente sociales. Pero en nuestros países, cuando el problema es falta de recursos, estamos siempre ante un problema económico. Entonces, es notable ver que a pesar de que hubo mucho más recursos del 2008 en adelante, el crecimiento económico no fue mayor. Vamos al siguiente. Ahí está el gráfico que nos indica que el 83% de los recursos se recibieron del 2008 en adelante y el 17% de los recursos del 2000 al 2008. Sigamos. ¿Qué elemento generó la paradoja? Ahí hay una bolita que encierra al campeón del gasto público del continente americano. Ese país encerrado en el circulito rojo es el Ecuador, que tiene un gasto público en relación al Producto Interno Bruto más alto que cualquier país de Latinoamérica. Pero además, ese gráfico, y no voy a enseñar en detalle eso, muestra que el Ecuador lo ha subido dramáticamente en los últimos 8 años. La pregunta simple es, si esa es la receta de la felicidad, si aumentar en esa forma el gasto público constituye la forma de resolver la pobreza, mejorar la redistribución del ingreso, atacar los problemas sociales, ¿por qué el Ecuador es el único que lo ha hecho? ¿Por qué países con regímenes ideológicamente afines no lo han hecho? ¿Son tontos? ¿Son despiadados? La presidenta Bachelet, el presidente Ortega de Nicaragua, el presidente Evo Morales, ¿tienen insensibilidad social? ¿Son torpes? ¿No entienden las realidades de la economía? ¿O es que el Ecuador se equivocó llevando el gasto público donde lo ha llevado, que es realmente lo que nos tiene donde hoy estamos, a pesar de haber recibido la mayor cantidad de recursos en la historia del Ecuador? Pasemos al siguiente. Resolvamos la paradoja. Es que no crecimos porque hemos logrado una gran solidez con grandes reservas, fondos que nos permiten aguantar cualquier shock externo, porque fuimos previsivos. No, no lo hemos hecho por un modelo absurdo y perverso, como lo examinaremos más adelante, con ciertas características que voy a analizar el día de hoy. Y no lo hemos hecho porque los recursos fueron a ese gigantesco gasto público en vez de promover el único y verdadero motor que puede desarrollar un país: la libre iniciativa, la productividad, el esfuerzo de los ciudadanos, la dedicación de una empresa privada a producir y de un Estado que se preocupe
de generar las condiciones de confianza y crecimiento para que en el largo plazo el crecimiento sea sostenible. Pasemos al siguiente. Pero ahora entendamos los conceptos del gasto público. Si yo aumenté tan dramáticamente el gasto público y no logré crecer más, tratemos de analizar en qué se pudo haber ido ese gasto público. Porque si lo tengo, si lo he realizado, si he inyectado recursos, sea a través del gasto corriente o a través de la inversión, y si esa inyección es 6 veces, 5 veces la cantidad del 2000 al 2008 y no he logrado crecer más, ¿por qué es? Bueno, uno, si lo he usado en gasto corriente, ese gasto corriente no me ha ayudado a crecer y fue improductivo. Si ese gasto público lo he hecho en inversiones que son inadecuadas, aunque no tengan un costo adicional, aunque hayan sido hechas a un precio correcto, de todas maneras no me van a ayudar a crecer. Por ejemplo, si hago un gasto público de una gigantesca estatua en la isla Santay, eso no me va a ayudar a crecer, aunque sea al costo correcto. Puedo haber gastado en inversiones adecuadas, pero con costos excesivos. Entonces ahí tampoco me ayudan a crecer. Puedo haber gastado en inversiones inadecuadas y con costos excesivos. Y ahí sí es lo peor de todo. Puedo haber tenido una combinación de todas estas cosas. Pero si vemos ese cuadrito, si entendemos esas posibilidades de gasto público, no nos queda la menor duda de que lo hemos hecho mal. Porque si lo hubiésemos hecho bien, con semejante cantidad de recursos, habríamos tenido que crecer mucho más en el Ecuador. Si los economistas, hasta la fecha de hoy, no hemos dicho esto con claridad, estamos en deuda con el país. Y si lo hemos dicho y no nos ha entendido la gente, seguimos estando en deuda. Lo único cierto es que el Ecuador ha quemado en forma inadmisible la oportunidad histórica de construir una economía que pueda sostenerse y ser viable en el largo plazo. Y se ha escogido solamente un modelo de corto plazo de gasto que no ha logrado sentar las bases para una economía sólida de largo plazo. Y voy a demostrar que esto pasó mucho antes de que cayera el precio del petróleo. Por lo tanto, el precio del petróleo no es el problema en la economía ecuatoriana. Pasemos, por favor. Yo he citado 5 o 6 causas en varias conferencias, incluyendo la que di en la Universidad de Espíritu Santo, de por qué no es el precio del petróleo el problema. En primer lugar, se eliminó el Fondo de Estabilización de Petróleo y la Ley de Responsabilidad Fiscal. En segundo lugar, se cambiaron las reglas de la dolarización para poder dilapidar la Reserva Monetaria Internacional. Se aumentó el gasto público en forma insostenible para cualquier modelo económico. Se impuso el 5% de impuesto a la salida de capitales, que es realmente a la entrada de capitales, y se mantuvo una política de subsidios realmente que favorece a las clases más pudientes y que terminaron asfixiando al sector productivo. ¿Por qué? Porque economistas de izquierda, como el economista Acosta o el economista Valencia, han estudiado a fondo que la mayoría del subsidio energético va a las clases más pudientes. Con eso, si eso es así,
las clases más pudientes tienen mayor capacidad de consumo, están siendo subsidiadas. Pero si en conjunto la distribución del ingreso, cosa que es cierta y hay que reconocerla, ha mejorado en la sociedad, y hablo esto a mis colegas economistas, si eso es verdad, para que, habiéndole dado a las clases más pudientes esos grandes subsidios energéticos, para haber mejorado en su conjunto la distribución del ingreso, por algún otro lado le he tenido que pegar. ¿Y por dónde se le ha pegado? Al sector productivo, a las empresas. Es decir, he privilegiado un modelo en el cual subsidio el consumo y asfixio a la producción. Eso es lo que yo he llamado perversidad del modelo. Continuemos. Y todas estas cosas se vinieron haciendo antes de la caída del precio del petróleo, con un modelo que puso además graves distorsiones en la economía a través de las salvaguardas, a través de una serie de cupos, cuotas que van contra la eficiencia y que afectan finalmente la productividad y por ende la calidad de vida de los ecuatorianos. El siguiente cuadro muestra el modelo inadecuado. Es algo que no se puede ver, lamentablemente no hice un ensayo, pero ciertamente ahí está el resumen de las cosas que hemos dicho. Vamos para adelante. Ahora entendamos, conciudadanos, la parte monetaria. Este desequilibrio fiscal promueve, excita, conduce y da como resultado un exceso de importaciones. Y ese exceso de importaciones tiene un impacto en el medio circulante. Por eso hay caída de depósitos. En el mes de junio, en la Universidad Politécnica, participé en una mesa redonda. Y en esa mesa redonda advertí el problema gravísimo de que habría una implosión de la economía ecuatoriana. Y se me dijo que yo estaba sembrando pánico. Esto nos demuestra la reticencia a escuchar la verdad, la resistencia a escuchar la verdad. Las cifras validan esa predicción. Pero esa caída, siguiente slide por favor, esa caída de los medios de pago que la vemos ahí, claramente, y en el medio circulante que está cayendo ya un 9% al año, tiene una tremenda implicación social. No es una cifra fría. Los depósitos están cayendo. Bueno, es un problema en la banca. No. Hay un decrecimiento del crédito. Eso va directo a la producción. Sin crédito, colegas y conciudadanos, no hay producción. Sin producción no hay empleo. Sin empleo hay hipotecas que no se pagan. Hay tarjetas de crédito que comienzan a vencerse. Hay falta de recursos en las familias. Si yo estos momentos pregunto aquí y digo levanten la mano aquellas personas que en los últimos 6 meses hayan visto a un amigo, a un conocido, a un pariente que haya perdido su trabajo, les garantizo que es abrumadora la mayoría que levantarían aquí la mano. Esa es la consecuencia del modelo, no de la caída del precio del petróleo, porque el modelo produjo esto antes de que la caída del precio del petróleo sucediera, como lo vamos a ver. Sigamos, por favor. La reserva monetaria líquida. Quiero explicar esto porque quiero llegar a algo trascendental en esta charla, en este salón, frente a mis colegas. La Reserva Monetaria Internacional, en un país dolarizado, no le pertenece al Banco Central, no le pertenece al gobierno, es de aquellas instituciones que depositan el dinero en el Banco Central, que son los bancos, y ese dinero es el de todos nosotros, y son también
los organismos seccionales como este municipio, los consejos provinciales y otras entidades como la Corporación Financiera, el BIES, el IES, el ISFA, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa reserva monetaria líquida se la dilapidó y se ha ido manteniendo un nivel crítico, mínimo, desde el año 2012, con ciudadanos y colegas. Desde el año 2012 la reserva estaba dilapidada, mucho antes de la caída del precio del petróleo. ¿Y cómo se ha ido sosteniendo? Más deuda, más deuda, más deuda. ¿Por qué nos hemos asfixiado hoy? Porque hemos llegado a un techo de la deuda y ya no podemos seguir contratando locamente deuda. Y por lo tanto ya no hay cómo seguir inyectando a través del gasto público los recursos para que el medio circulante crezca. Y eso no tiene que ver con el precio del petróleo. Pasemos por favor al siguiente slide. Quiero que vean ese gráfico. Yo quisiera inclusive, desgraciadamente no ensayamos y no vi el tamaño, pero lo que ese gráfico dice, explica, es hecho por la Fundación Cordes, es que la cobertura de los depósitos por parte de la reserva líquida del Banco Central es totalmente incompleta. ¿Qué quiere decir, conciudadanos? En simple castellano, que el Banco Central en líquido, en cash, en bonos del tesoro, en cosas líquidas, no tiene la cantidad de dólares que debería tener. Hay un faltante de 3.500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si todas las instituciones que son los dueños de esa reserva van al Banco Central y le dicen mi plata no está ahí. ¿Y cuándo fue el momento más crítico de eso? Vean el gráfico de la izquierda, cuando esa línea llega negativa abajo en su peor momento, con ciudadanos y colegas, diciembre del año 2012. En diciembre del año 2012, la falta de respaldo a los depósitos de municipios, consejos provinciales, gobierno, BIES, IES, llegó a un punto crítico, 2 años antes de que cayera el precio del petróleo. La bacteria infecciosa terrible, contaminante y destructiva de la estabilidad macroeconómica estaba inyectada en el Ecuador mucho antes de la caída del precio del petróleo. Está ahí. Eso es como que a uno le enseñen una radiografía de hace 4 años y vea claramente un tumor. El cáncer no es de hoy. Ahí está la radiografía. Una economía dolarizada no puede hacer eso. Y para hacer eso, quiero que ustedes sepan que se cambiaron las regulaciones legales en el Ecuador para poder tomar esos recursos que no le pertenecían al Estado, para poder vaciar la reserva monetaria y seguir sosteniendo ese gasto público tremendamente alto. ¿Es entonces el petróleo el causante de la crisis? No, ya nos habían inoculado el virus, la bacteria, desde mucho antes. Continuemos. Y ahí están los países de la región. Ese gráfico sí me lo sé. No se ve, pero ¿qué dice ese gráfico, colegas y conciudadanos? Es muy cierto lo que dijo nuestro presidente del Colegio de Economistas. Hay una crisis internacional. Pero ante esa crisis internacional, pregunto yo, ¿qué países de toda Latinoamérica van a decrecer el próximo año? El Brasil, Argentina, Venezuela y el Ecuador. Todos los demás países latinoamericanos van a crecer. Van a crecer. No tanto como antes, pero van a crecer. Esos 4 países que van a decrecer, ¿qué modelo tienen? ¿Qué discurso tienen?
Esa es la respuesta. Venezuela es exportador de petróleo y no está dolarizado. El Ecuador es exportador de petróleo y está dolarizado. Argentina es una economía totalmente diferente y tiene tipo de cambio variable. No es la dolarización. Bien lo dijo, señor presidente del colegio. La dolarización hay que defenderla y a eso vamos a apuntar como objetivo trascendente en esta conferencia. Continuemos. Como ya expliqué, se ha venido tomando deuda para sostener que el medio circulante no se cayera. Se acabó la capacidad. ¿Por qué se acabó la capacidad? Porque podemos tratar de disfrazar las cosas, pero los analistas del exterior, donde se mide el riesgo país, donde está el dinero, donde está la capacidad de endeudarse, sí hacen su tarea. Pasemos al siguiente, por favor. Y entonces ustedes miren ahí como esa raya amarilla muestra el porcentaje de la deuda en relación al PIB, como ha ido subiendo en los últimos años, y cuando hemos llegado a un límite en que ya nadie nos da plata, se nos desploma el medio circulante con todas las gravísimas consecuencias sociales que tiene la caída del medio circulante, que produce recesión, y la recesión, los economistas que están aquí y que hemos estudiado tantas de ellas, sabemos que afectan a los que menos tienen. Son los que más tienen los que compran los bienes raíces baratos, las cosas cuyos precios se desploman, las compran quienes más recursos tienen cuando hay una recesión. Continuemos. Ahí está el riesgo país. ¿Alcanzan a ver ustedes la línea azul de abajo? ¿Se alcanza a ver? Pues bien, ese es el promedio de los países en vías de desarrollo o emergentes. La línea de arriba es nuestro querido Ecuador. Miren ustedes la separación respecto del promedio. Mientras que el Ecuador, la deuda externa ecuatoriana, está dando un rendimiento de 14, 15%, el promedio de los países en vías de desarrollo o de mercados emergentes es menos del 6%. Es decir, se nos agotó la capacidad de seguir pidiendo plata y esto produce la visible caída ya del medio circulante con sus consecuencias sociales. Sigamos, por favor. Ahora, entendamos qué es lo que va a pasar, qué podemos proyectar hacia el 2016 si el petróleo no sube, que es lo más probable, y si no se acomete en forma urgente un programa completo de reestructura, de rescate de la economía ecuatoriana. Esto es lo más triste de esta recesión, que el Ecuador puede salir adelante. Es posible sacarlo adelante. Esto no es más difícil que la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no se están haciendo las cosas porque desgraciadamente vivimos un mundo en el cual las acciones de gobierno se están determinadas por una encuesta que dice qué es lo que la gente quiere, no qué es lo que la gente debe oír. Y las acciones de quienes buscan votos están igualmente determinadas por encuestas. No hay que decir suba esto, no hay que decir corte, no, hay que buscar los votos. Y esa es la responsabilidad nuestras, colegas, hacer ver la verdad ante lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, si no se logra en una economía dolarizada, ¿cómo puede aumentar el medio circulante? Solamente aumenta si hay recursos del sector externo. Tenemos un problema en el sector real, las exportaciones han caído, no tenemos un fondo de estabilización que habría sido lo idóneo, hemos rechazado la inversión extranjera, diciendo inclusive que es mala porque se lleva más de lo que trae. Con esa filosofía deben desaparecer los bancos, porque los bancos cobran más de lo que nos dan por los intereses. Pues eso es obvio. Si no, ¿para qué prestan el dinero?
Ningún inversionista va a venir a poner 100 para sacar 80 pues, del Ecuador. Pero bueno, el tema es que si no se hace un programa rápidamente, la recesión se volverá endémica, como en Grecia y Puerto Rico. Y posiblemente se empiecen a poner más restricciones a las importaciones, empeorando el problema que hay de precios relativos en la economía, haciendo más ineficiente la economía con esas prohibiciones, cuotas, cupos, salvaguarda por aquí, salvaguarda por allá. Por eso yo he propuesto una eliminación total de las salvaguardas. Todos los cupos, cuotas y prohibiciones deben desaparecer, unificarse en un solo arancel, más algún arbitrio que yo lo he llamado timbre cambiario, y quienes muchos lo critican ni siquiera lo han entendido, lamentablemente, qué quiere decir y por qué se lo está proponiendo. Pero además, esa medida jamás puede ser considerada aisladamente y no dentro de un programa para sacar la economía adelante. Es como todos ustedes saben, cuando uno tiene una situación que necesita un intensivista, el intensivista dice 15 cosas. El paciente no puede decir la primera no, la tercera el 50%, la cuarta la próxima semana, se murió. Aquí el Ecuador necesita un programa completo, y si no es completo no va a salir adelante. Y si no se lo aplica, veremos una recesión que continuará, y como lo han hecho Venezuela y Argentina, que tienen controles de cambios, ¿verdad? Usted es un país con la cantidad de riqueza de Venezuela y de Argentina, ha logrado este modelo liquidarlos igual. ¿Qué talento hay que tener para dejar a Venezuela sin divisas? Es casi como dejar al desierto del Sahara sin arena, y lo han logrado. Y tienen el control de cambios, usted puede sacar solo tanta plata, si viaja al exterior, no, su pago se lo doy 6 meses después. Mi temor es que eso se pueda venir en el Ecuador, porque sencillamente, en vez de estimular al sector exportador, en vez de estimular la inversión extranjera, lo único que se piensa es en restringir, asfixiar a la empresa privada y no realmente motivar la producción. Mi pregunta es si esto, queridos colegas, lo debemos permitir. La próxima, por favor. Ahí tienen ustedes un gráfico de Grecia y de Puerto Rico. ¿Por qué pongo Grecia y Puerto Rico? Pongo Grecia y Puerto Rico porque esos son países que tienen una extraordinaria similitud con el Ecuador. ¿En qué? En que no tienen moneda propia. Miren ustedes, el azul es Grecia, el café es Puerto Rico. Ahí tienen ustedes 8 años recesivos, 9 años recesivos. ¿Por qué? Porque en el caso del Ecuador, si no logramos realmente inyectar un paquete de recursos sólidos, si no recuperamos la confianza, si no tenemos acceso a los mercados de capitales, no vamos a poder crecer el medio circulante, y vamos a ser como esas personas que caminan en un río y tienen la naricita encima del agua y van caminando lentamente y no pueden dar un paso más porque el agua les entra. Hay que poner el agua acá y entonces uno puede caminar rápido y avanzar. Eso es lo que nos puede pasar. Ahí están Grecia y Puerto Rico. Continuemos. Y los economistas no lo debemos permitir. El país tiene salida. Para mí la más grande tristeza de ver esta situación del Ecuador es que el Ecuador tiene salida. Si fuese el precio del petróleo, no tenemos salida, pero no lo es. Ya hemos demostrado cómo estaba el país inoculado con el virus desde el año 2012, en que la falta de liquidez de la reserva era peor que hoy, cuando el petróleo estaba muchísimo más alto. Entonces, la tristeza, colegas y conciudadanos, es que el país puede salir y no se lo hace. Y hay que ir incuestionablemente a armar con el Fondo Monetario un paquete de rescate junto al BID, al Banco Mundial,
y existen 21 sugerencias dadas por mi persona en la charla que di en la Universidad Espíritu Santo, con un programa completo para sacar al Ecuador adelante. Y se lo puede hacer cuando se ponga el interés de la colectividad por encima de los intereses políticos. El problema es que la primera lección, todos, colegas queridos, sabemos que la primera lección que nos enseñan en economía es la cantidad de recursos nunca es suficiente para todas las necesidades. Y parece ser que la primera lección de la política es olvídese de esa lección de la economía. Con lo cual, qué difícil es manejar un país, porque se cree que los recursos son ilimitados y se puede gastar todo. Y adicionalmente a todo esto, tenemos un tema que me parece urgente y que es responsabilidad de nuestro sector y un compromiso que yo quisiera que asumamos frente a nuestra ciudad, frente al país: transparentar las cifras. Transparentar las cifras. Siguiente. ¿Cuánto le debe el Estado a los contratistas? ¿Quién tiene una cifra exacta sobre eso? ¿Qué pasa, colegas? Muchos de ustedes tienen su firma de responsabilidad en los balances de las compañías. ¿Qué pasa si un balance oculta pasivos? Van ustedes a la cárcel. ¿Y por qué el Estado puede ocultar sus pasivos? ¿Por qué nadie sabe en realidad cuánto se le debe a los contratistas? ¿Cuánto debe Petroamazonas? Tengo fuentes muy bien informadas que me dicen solo Petroamazonas debe 1.600 millones de dólares a las empresas petroleras. ¿Cuánto se debe entre las empresas del Estado? ¿Que es de un bolsillo al otro? No. Eso no es tan así. Si yo le debo a mi hermano una plata, ¿es de un bolsillo al otro? No, él tiene su derecho. Si el Estado le debe a la CNT, a la Compañía Nacional de Teléfonos, esa empresa no puede invertir, no puede desarrollarse, y el momento en que la quiera vender pierde valor. Entonces no es que es plata de un bolsillo al otro, no, eso no es así. ¿Cuánto se deben entre empresas del Estado? ¿Cuál es la deuda a los hospitales? Estamos conscientes de que ya las clínicas privadas están bajando la atención al seguro social porque no se les paga, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda al ISFA? Se acerca a 300 millones de dólares. Hay una carta circulando por las redes sociales del director del ISFA pidiéndole al jefe del Comando Conjunto su acción frente al ministro de Finanzas porque ya no puede las Fuerzas Armadas atender los compromisos del ISFA con el personal. A la ISPOL, al Instituto de Seguridad de la Policía, también se le debe. A los proveedores se les debe. ¿Cómo es posible que no transparentemos las cuentas en el país? Si para poder recuperar el crecimiento, y de ahí mi temor al escenario griego o de Puerto Rico, si para poder salir adelante nosotros tenemos que inyectar recursos a la economía desde el exterior, pero mantenemos este lastre de estas deudas, tampoco podemos salir adelante, porque eso genera un grave problema, señores, en la cadena de pagos. Ese proveedor que el Estado le debe, cierra y no le paga a X persona, esa X persona a otra, esa otra al banco, esa a la tarjeta de crédito, etcétera. No tengo que explicar esto, no se necesita ser economista para entenderlo. Vamos para adelante, por favor. Hay que limpiar todo lo anterior para tener una economía que pueda volver a crecer y devolverle a la Reserva Monetaria Internacional la parte líquida que se ha utilizado y crear un fondo adicional de estabilización y financiar el déficit del próximo año. Y eso no es, colegas, y es nuestro compromiso con el Ecuador demostrarlo.
pelearlo no es 2.000 millones de dólares. Eso es ciertamente más de 10.000 millones de dólares. Y eso no puede lograrse sin un acuerdo con el único lugar donde el dinero existe, que son los organismos internacionales. Si no logramos eso, iremos a un escenario griego o de Puerto Rico. En el conversatorio que tuvimos en televisión, el señor presidente me dijo que yo no podía comparar Grecia con el Ecuador, porque el problema de Grecia era una deuda gigante. Es muy simple, señores. ¿Qué produce una caída del medio circulante con la secuela de caída de crédito, con la secuela de falta de producción, con la secuela de falta de empleo y de un problema grave a los sectores populares con una economía así? ¿Qué produce esa caída del medio circulante? Un déficit en el sector externo. Si el déficit viene porque no puedo pagar mi deuda o porque se me ha caído el precio del petróleo, ¿cuál es la diferencia? La anemia produce ciertas consecuencias, debilidad, sueño. Si esa anemia es consecuencia de una úlcera o consecuencia de que alguien no asimila el hierro, son dos causales totalmente diferentes, pero la anemia es la misma y produce el mismo resultado. Entonces sí podemos comparar al Ecuador con Grecia, porque sea por un problema del sector real de la balanza de pagos, de la cuenta corriente a través de la balanza comercial, como es el caso del Ecuador, o sea por un problema de la cuenta de capitales, que es el caso de Grecia, el efecto sobre el medio circulante y el impacto recesivo es el mismo. Continuemos, por favor. Quiero, y aquí están nuestros próceres arriba que nos inspiran, quiero proponer e invitar a los economistas, primero como guayaquileños. Estudiemos el modelo económico de la ciudad de Guayaquil, estudiémoslo técnicamente. No alabemos ni critiquemos la gestión del alcalde, de los concejales o del municipio. No, estudiemos desde un punto de vista técnico un modelo en el cual ni siquiera el 20% del gasto es gasto corriente. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los parámetros financieros del modelo financiero del municipio de Guayaquil? Y propongamos que esta ciudad vote, se pronuncie sobre ese modelo como un patrimonio de la ciudad que no pueda ser cambiado, destruido por intenciones políticas a futuro. ¿Cuánto ha costado que la ciudad de Guayaquil tenga esta sanidad financiera? La Universidad de Espíritu Santo y el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo se compromete en trabajar con el colegio para que hagamos un documento técnico, que lo comparemos con todos los municipios del Ecuador y le digamos a nuestra ciudad que lo que ha costado tener este modelo no se puede despilfarrar, diluir en el tiempo. Qué fácil es tener un modelo como este, venir y en muy poco tiempo gastarse el dinero y volver un botín político la alcaldía. Esa es mi primera propuesta como guayaquileño y mi segunda propuesta como ecuatoriano. Hemos visto ya cómo el Ecuador ha estado operando al filo de la navaja con su dolarización. La dolarización es un elemento de unidad nacional como ese puente que se ve desde esta alcaldía. La dolarización es el sistema monetario que queremos los ecuatorianos, que tiene ciertos problemas, por supuesto, pero tiene enormes ventajas.
y las ventajas y bondades que ese sistema da a la economía, más que compensan los problemas que dicho sistema genera. Por lo tanto, debemos los economistas explicar estas bondades y propongamos y propongo hoy en el salón de la ciudad, de mi ciudad, Guayaquil, que la dolarización sea elevada a un precepto constitucional en el Ecuador, para que no pueda ser alterada, destruida, manoseada, pero no puede quedar ahí, estimados colegas. La dolarización puede ser un precepto constitucional, pero tiene que estar acompañada de un conjunto de reglas que tienen que ser llevadas a ley. Ejemplo, ¿cuál debe ser la cantidad de reserva líquida de libre disponibilidad que respalde a los municipios? ¿Están ustedes conscientes, señores ediles de la ciudad de Guayaquil, señores concejales, que si en este momento todos los consejos provinciales y cantonales pidieran su dinero, ese dinero no está en el Banco Central, no está en forma líquida, les tendrán que entregar un pagaré de la corporación financiera, un bono del Estado? ¿Es eso lo que queremos los ecuatorianos? Si vamos a elevar la dolarización a un precepto constitucional, si vamos a blindar como el Ecuador debe blindar la dolarización, tenemos que acompañarla del conjunto de disposiciones legales que la hagan solvente y lógica. Y ese conjunto de disposiciones legales, esos parámetros económicos que tenemos que elaborar y proponer a la sociedad ecuatoriana, ¿quién más que los economistas para hacerlo? Y esa es mi propuesta el día de hoy, para que el Ecuador pueda tener y comenzar a recuperar la confianza. Yo solo hago una pregunta, queridos colegas. ¿Han pensado ustedes cómo se podría desdolarizar el Ecuador? Yo que he tenido la experiencia de pasar por el Banco Central desde gerente técnico en la ciudad de Guayaquil, de haber sido asesor económico del presidente de la República teniendo mi oficina en el Banco Central, de haber sido presidente de la Junta Monetaria y luego haber tenido la responsabilidad encargada por el presidente Durán Ballén de estructurar el programa económico del Ecuador. Con esa experiencia, que no es poca, que es difícil acumular, no puedo pensar cómo en un momento dado se podría desdolarizar. Solo piensen, hay que mandar a hacer los billetes. Bueno, se va a guardar el secreto de quien da la orden, de quien hace el diseño, de quien le pone el nombre a la moneda, de quien decide cuál debe ser la denominación de los billetes. Se podría guardar ese secreto. Luego de eso, habría que hacer algo terrible, pues, que es, de nuevo, cerrar los bancos. O sea, el pensar siquiera que salir de la dolarización es una opción, el pensar siquiera es un ridículo. Por lo tanto, blindémosla a nivel constitucional, pero no podemos blindarla si no la acompañamos de todas las reglas y de todos los parámetros que le den solvencia. Y esos parámetros no son los que se han practicado en los últimos 8 años en el Ecuador. Y el modelo económico para sostener la dolarización no es el modelo económico que se ha aplicado en el Ecuador. Tenemos que cambiar los parámetros y cambiar el modelo, porque no
es compatible, lo he dicho y lo seguiré diciendo, con la dolarización. Señor presidente, esa es mi propuesta hoy. Trabajemos en conjunto, despoliticemos las grandes decisiones económicas, hagamos el planteamiento al país de elevar nuestro sistema monetario a que sea establecido en la Constitución del Ecuador. Haciendo esto y haciendo lo que he propuesto para el modelo económico y financiero de la ciudad de Guayaquil, para que la ciudad de Guayaquil lo adopte como un derecho de la ciudad a tener finanzas sanas, en este acto habremos trascendido. Muchas gracias.